Hola, buenos días, tardes, noches. Estamos en una Polinios más. El día de hoy estamos con el doctor Emanuel Godínez y vamos a hablar del tema de la perspectiva de Susan Wolf sobre el sentido de la vida. Yo soy Litsi, estudiante de LES y Sociología, y él es mi compañero Santiago, estudiante de LES y Filosofía. Y bueno, aquí me permitiré leerles la semblanza aquí del profesor doctor Emanuel Godínez Burgos. Y bueno, es una semblanza breve, pero aquí les va. El profesor Emanuel es doctor en estudios humanísticos y sociales por el Tecnológico de Monterrey con línea de investigación en ética. Realizó la maestría en teoría crítica de la cultura en la Universidad Carlos III de Madrid y la licenciatura en estudios humanísticos y sociales en la Universidad de Monterrey. Es autor del libro Sea usted exitoso, Dinámicas del éxito y el fracaso en la sociedad contemporánea, publicado por la editorial Delirio, además de artículos académicos. Sus áreas de investigación se centran en la ética, teoría crítica y estudios culturales. Su trabajo se enfoca en el estudio crítico del fenómeno del éxito bajo el capitalismo contemporáneo. Se ha desempeñado profesionalmente como docente en distintos niveles educativos y como director musical. Bueno, eso es una breve semblanza. El profe, la verdad, vale mucho la pena escucharlo y no lo digo para que me ponga 10 porque ya no me da clases. Pero sí, sí, no, es un gusto tenerlo, profe, para empezar, ¿cómo está usted? No, muy bien, el gusto es mío. Qué bueno verles de nuevo, aunque ya no les califique, pero aquí andamos. Sí. Bueno, si gusta, empezamos con la primera pregunta, que es, ¿cuál es la relevancia actual de la pregunta por el sentido de la vida y a qué se refiere esta? Bueno, Susan Wolf, la filósofa norteamericana, habla mucho sobre el sentido de la vida como una preocupación que podemos ver en el día a día, ¿no? De hecho, pone así como el ejemplo de tú vas a una librería o agarras alguno de estos libros que están en los aeropuertos, en las tiendas, ya ven que hay algunas como librerías, y ven que es una preocupación constante la pregunta por el sentido. Es decir, a las sociedades contemporáneas parece que les interesa saber qué hacer con sus vidas, ¿no? Y llenarlo, y creo que ustedes lo pueden ver en, en redes sociales, en TikToks, en Reels de Instagram. Es constante los influencers, youtubers, etcétera, que tratan de tocar este tema de alguna u otra manera, ¿no? Tratan de contestar esta pregunta con distintas rutinas, con distintas actividades, con consejos, etcétera. De alguna u otra manera, esto parece que está presente en nuestras interacciones diarias y es una pregunta que considero y Wolf considera, las personas se hacen comúnmente, ¿no? O sea, de hecho, la idea de comúnmente de crisis de sentido, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida o no sabemos qué actividades tratar de llenar esa existencia, ese tiempo que tenemos aquí. Ahora digo, eso es algo muy importante. Bueno, se me hace muy interesante porque siento que es algo transversal incluso, ¿no? Y lo he comentado también en otros videos. Pero bueno, en cuanto a esta propuesta de Susan Wolf, que digo, yo no he tenido digo, no he tenido el gusto de leerla, pero ¿cuáles diría que son las propuestas centrales o qué puntos claves aborda en esto el sentido de la vida? ¿Y a qué se refiere con ello, no? Bueno, la propuesta de Wolf es de las más relevantes en los últimos 15, 20 años, o un poco más, y es de las que se están discutiendo todavía en varios journals académicos. Primero, lo que hace Wolf es preguntarse a qué nos referimos con la idea de sentido, ¿no? O sea, ¿qué es ese aspecto de la vida que estamos tratando de ver? Y habla un poco de que es esta especie de vacío que queremos llenar, ¿no? O sea, les comentaba un poco esto de las crisis de sentido, ¿no? Este punto en el que las personas sienten que su vida, eh, digo, no tiene sentido, pero en la idea de que no saben responder la pregunta de qué están haciendo aquí en el mundo, ¿no? Y de alguna manera tratan de responderla, ya sea con actividades, ya sea con relaciones, ya sea con proyectos. La propuesta de Wolf lo que tiene de interesante es que o se le ha llamado una propuesta híbrida. Es decir, para Wolf hay dos elementos que constituyen el sentido de la vida o esa área
de la vida que tratamos de llevar actividades con sentido, actividades significativas, ¿no? Si lo traducimos al español. La primera parte dice, ella tiene que tener, de hecho lo formula así como una especie de fórmula, tiene que tener un componente de atracción subjetiva y un componente de atractivo objetivo. Entonces, la primera, por eso se llama perspectiva híbrida, ¿no? Porque tiene dos condiciones en las que dice, hay sentido en la vida cuando estas dos condiciones se cumplen. O sea, una actividad puede catalogarse como que tiene sentido, da sentido o llena de sentido a la persona cuando estas dos condiciones de alguna manera se cumplen. La primera parte, que es la parte subjetiva, es como la que nos es más obvia, ¿no? Pues que te guste la actividad. O sea, hacer algo que te guste o que disfrutes, ¿no? Por eso ella le llama como esa atracción subjetiva. Para ella es importante que la persona se sienta de alguna manera vinculada o comprometida con la actividad. De hecho, la palabra que usa es engagement, ¿no? Como una especie de vínculo o compromiso con la actividad. La traduciríamos como típicamente haz lo que te gusta, ¿no? O sea, haz aquellas. Y cuando ustedes scrollean y ven el contenido, probablemente muchos recomiendan eso, ¿no? Encuentra tu pasión, haz lo que te gusta, para aquellas cosas que fuiste hecho y que las disfrutas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de esto de particular? Ella pone ejemplos. Es que es difícil, para ella es difícil hablar de sentido cuando, por ejemplo, un obrero alienado, un ama de casa que no disfruta ella da estos ejemplos, ¿no? Un ama de casa que no disfruta de las labores del hogar, este, un trabajador que se siente, un empresario que se siente distanciado de las cosas que hace, o piensen ustedes en una científica, alguien que es muy bueno para su trabajo, pero que realmente no, imagínense ustedes estudiantes, ¿no? Que son muy buenos, sacan muy buenas notas y como que les es indiferente. Entonces dice ella, pues es un poco difícil hablar de sentido si este componente es subjetivo, es decir, si este componente, acuérdense que aquí ella lo trata subjetivo como vinculado a la experiencia del sujeto, ¿no? Entonces, esta parte subjetiva en la que la persona disfruta la actividad de alguna u otra manera, podríamos llamarle, le genera cierto placer, no está presente. Si no está presente esto, entonces pues hablamos de alguien que a lo mejor es muy bueno para su trabajo, de alguien que a lo mejor contribuye mucho al bienestar de la gente, pero que pues no encuentra ninguna satisfacción en la actividad. Ahora, dice, pero eso no es suficiente para hablar de sentido. Y en filosofía, no nada más ella, han hecho muchos ejemplos de actividades que, no sé, imagínense que ustedes encuentran sentido, que encuentran a alguien que les dice que encuentra sentido contando hojas de pasto en su jardín. Y eso es lo que le encanta hacer. De hecho, si mal no recuerdo, John Rawls da ese ejemplo, ¿no? El contador de hojas de pasto. Eh, o alguien que dice, bueno, yo encuentro sentido conservando 4.322 cabellos en mi cabeza, ¿no? O sea, como que empiezan los contraejemplos en los que uno piensa en situaciones en las que aparentemente tenemos actividades que serían superfluas, ¿no? Que serían como muy banales y que harían que la cuestión del sentido no dependiera nada más de que a ti te gustara la actividad. El mito clásico para entender el sentido es el de Sísifo, ¿no? Este personaje que es condenado por los dioses por pasarse de listo con ellos, a cargar una roca por una montaña solo para que la roca vuelva a bajar una vez llegada a la cima y así por toda la eternidad, ¿no? Entonces un filósofo planteaba de que, bueno, imagínate que a Sísifo le inyectan algo, no sé, un químico, lo que sea, y que le encanta cargar rocas. O sea, que él disfruta un montón cargar rocas y es feliz de la vida, ¿no? O sea, te obtiene un montón de satisfacción. Por eso a Wolf le dice, pues es que no es nada más la satisfacción, porque ahí tendría, o sea, hay algo que nos hace pensar que Sísifo está gastando su existencia eterna, por mucho que lo disfrute, en hacer una actividad que nos parecería inútil, ¿no? Que nos parecería, sí, pues la palabra sería inútil, ¿no? Entonces dice, bueno, tiene que haber una correspondencia y una relación entre ese gusto con también un componente, ella le llama objetivo. No se refiere a objetividad en científica, como de hacer experimentos ni cosas así, sino se refiere más a la objetividad en el sentido de no nada más algo que dependa de la experiencia del sujeto, sino que tenga valor fuera de esa persona, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando la persona encuentra esas actividades que le son atractivas, perdón, que son atractivas por una cuestión fuera de la persona, una cuestión objetiva, entonces hablamos de sentido, ¿no?
Y de hecho dice, el sentido es una esfera de acción distinta a la moralidad y distinta una esfera de bienestar distinta a la moralidad y distinta al placer. Por eso es lo particular del sentido. Y piénsenlo, hacemos muchas cosas, ahora sí que por sentido, o sea, porque nos llenan la vida, aunque no nos generen placer, aunque lo suframos y aunque no sean ayudar a los demás. O sea, evidentemente uno piensa, ay, hay que hacer acciones significativas, ¿no? Cuando piensa en uno en este componente objetivo y casi siempre dices, bueno, ayudar a los demás. Esa es una acción significativa porque amplías el espectro moral hacia la preocupación de otras personas. Pero ella dice, piensen en un gimnasta, piensen en un músico, piensen en un pintor, piensen en un bailarín, etcétera, ¿no? Una científica. Pues a lo mejor con su actividad no ayuda directamente, a lo mejor inspira a los demás, etcétera, ¿no? Pero directamente no ayuda a su actividad, pero el tipo se la puede pasar horas pintando, ¿no? O horas practicando la ejecución de una pieza musical. Y a lo mejor también le sufre, ¿no? En el proceso. Va a haber días que no le gustan. Dice, pero ahí está, ese tipo de ejemplos es una esfera de acción distinta del ser humano que es la del sentido, ¿no? En la que sí te gusta, pero también es una cosa valiosa fuera del hecho de que te guste a ti. Ahora, digo, esto que comenta, bueno, para empezar es interesante porque de alguna forma no le da toda la subjetividad y tampoco le da toda la objetividad, ¿no? Como alguno podría criticar a lo mejor. Y digo, Ujú, ujú. de alguna forma ya va delimitando, según lo que voy escuchando, como qué cosas hay para hablar del sentido. Ahora, Em, Wolf, cuando habla de sentido, propone este tipo de cosas. ¿Qué es lo que propone Wolf cuando habla de falta de sentido? Porque creo que también es algo que se puede hablar, ¿no? Así como podemos hablar de que hay un sentido en ciertas acciones, ¿cuál es la propuesta de Wolf en cuanto a hablar de la falta de sentido? Bueno, justamente cuando describe el componente objetivo, plantea varios escenarios, hasta les pone nombres como Blob el perezoso y cosas así, ¿no? Dice, típicamente pensamos en, no sé, imagina a alguien que gasta todo su día o toda su vida en ver televisión. De hecho, dice ver televisión y tomar cerveza, ya está clara. Yo no tengo algo en particularmente en contra de ver televisión y tomar cerveza, pero que gastes toda tu vida en eso, ¿no? Ella eso, y fíjate, las palabras no son importantes, ¿no? Que gastes, vacío, que llenes, etcétera, ¿no? Como si fuera algo que, pues, a ver, la vida es algo que se te acaba, ¿no? O sea, es la única certeza que tenemos en el momento en que estamos en el mundo, ¿no? Entonces, para ella le parece problemático que como que la dedicas a. Fíjate, decimos, es que esa persona no está haciendo nada. A ver, si está haciendo algo, pero bajo este componente objetivo está haciendo algo que no es valioso, que no debería estar haciendo. De hecho, para Walt dice, el sentido tiene un tipo de deber particular, un should, o sea, un debería, que es como, pues está muy bien si él quiere estar. De hecho, no daña a nadie estando ahí en el sillón viendo televisión todo el día, pero como que no debería hacerlo, ¿no? Como que podría vivir otra vida. O sea, en el aspecto de la moralidad, esa persona que está viendo la televisión todo el día no daña absolutamente a nadie. O sea, no hace nada malo en ese sentido, moralmente hablando, no hace nada moralmente incorrecto. Pero dice, el sentido como que invita a que gastes tu vida en otra cosa, no nada más que la consumas viendo televisión. De nuevo, nada en contra de ello. Ahorita vamos a hablar un poco de las objeciones, si quieren, oye, pues a mí me gusta ver televisión, pues que no puedo verla, ¿o qué? Da un poco ejemplos como el que les comenté de un trabajador o alguien que no se, que se encuentra alienado, que se encuentra, acuérdense el concepto de alienación como distanciado de la actividad, ¿no? De hecho dice que una vida, porque está el ejemplo de esta persona que está viendo televisión todo el día, dice, bueno, que una vida esté llena de actividad tampoco la hace significativa, ¿no? Piense en un empresario lleno de juntas que llega a las 11:30 de la noche todos los días. O sea, dice, también no nada más por hacer un montón de cosas tu vida va a cobrar sentido inmediatamente. Dependerá de la relación que tienes tú entre tus intereses y los intereses, ella dice, objetivos o del mundo, valor fuera de ti, para que esa relación sea de sentido. Y da más ejemplos, o sea, dice, por ejemplo, alguien que pasa su vida haciendo copias de La Guerra y Paz, ¿no? Copias a mano. Bueno, el libro que ustedes quieran, ¿no? Harry Potter, lo que sea, y que te pongas a hacer copias a mano de la piedra filosofal.
todos los días, eso es lo que haces, ¿no? Y cuando lo platico este ejemplo en clase me dicen, bueno, profe, pero a lo mejor a ti te encanta y haces una caligrafía hermosa y haces una copia excelente y las empiezas a vender y encuentras sentido en eso, ¿no? Y en una labor artesanal. Y dices, bueno, pero es que ahí te estás relacionando de una manera distinta con la actividad. No estás haciendo copias nada más por llenar libreros una tras otra, sino que estás buscando un producto creativo y de alguna manera estás vertiendo esa creatividad en ese producto. Y dirían otros filósofos, estás encontrando fines autopropagadores, o sea, que se van expandiendo a sí mismos. Ah, pues ahora hice con esta caligrafía, ahora voy a probar esta otra cosa. Entonces, la esfera de valor se amplía. Ya no es nada más hacer eso. Por ejemplo, el de la televisión. Bueno, pero ¿qué tal si a mí me gusta ver películas y yo voy curando mi biblioteca de películas y no sé, pues empecé con Duro de Matar uno y me voy Duro de Matar dos y así me voy con todas y quiero ver ahora El Señor de los Anillos y quiero conocer más de cine y me compro libros? Ah, ahí hablamos de una actividad distinta. Ahí ya las condiciones de Walt dirían, bueno, ahí sí ya estás teniendo una vida con sentido porque te estás relacionando distinto con la actividad. Y podríamos decir, y una de las ventajas una de las ventajas y también de los pies cojos o sea, de donde suelen tener objeciones la teoría de Wolf, es eso de que es renuente a decir cuáles son las actividades objetivamente valiosas. O sea, ella dice, como que yo no soy quien para decirle a la gente qué hacer, y de hecho, esta perspectiva amplía la esfera a la posibilidad a que encuentres valor en muchas actividades desde las más variadas. Pónganse a pensar, muchas actividades pueden que, o sea, tanto un panadero como un médico, como un bailarín, como un recolector de basura, como un pintor, como alguien que juega videojuegos, porque de hecho Wolf también da el ejemplo de alguien que juega videojuegos y nada más se la pasa jugando videojuegos como una vida sin sentido, ¿no? Y yo diría, bueno, yo no sé, yo no estoy tan seguro, ¿no? Porque no sé si hayan visto esta gente que, bueno, veo que tienes tu fondo de Minecraft, ¿no? La gente que juega speedrunners, ¿no? Que como que tratan de vencer el tiempo en el que acaban un videojuego o que juegan estos videojuegos como Super Mario Maker, ¿no? Que hacen niveles hiper difíciles. Bueno, ahí se están relacionando de una manera distinta con la actividad. No es nada más de manera, decimos, pasiva jugar videojuegos, sino que están construyendo algo, están generando una comunidad y ahí diría, bueno, estás creando valor fuera de ti. No sé si, o sea, el chiste es cómo te relacionas un poco con esa actividad. Esa es la clave para Walt. Y dice, y de hecho, esta como renuencia a decir cuáles actividades son más valiosas y cuáles no, este, abre la esfera de posibilidades a que hagas un montón de cosas. Entonces tú podrías tener a alguien que no le gusta su trabajo, porque el trabajo es típicamente una esfera de sentido en las sociedades contemporáneas, pero hay gente que no le gusta su trabajo, que tiene sus razones para cumplir su trabajo, pero podría encontrar otras actividades que le llenaran de sentido, ¿no? Y de hecho dice, ni siquiera quiero usar la palabra proyecto, porque la palabra proyecto suena como algo que empiezo y termino. Y muchas cosas que nos dan sentido no funcionan así. Por ejemplo, una relación de pareja o familiar. Eso puede darle sentido a tu vida. ¿Cuánta gente no le gusta su trabajo y encuentra sentido en su familia, en su pareja, en sus mascotas, ¿no? Y dice eso, decir que tu pareja o tu mascota es un proyecto, como que suena un poco extraño, ¿no? Pero una relación sí podría entrar en esta esfera objetiva. Pienso no sé si vieron la serie esta de Ricky Gervais, creo que se llama Afterlife, en Netflix. Bueno, se la recomiendo, que es una persona que su esposa fallece de cáncer, ¿no? Y en algún momento le dice a una colega del trabajo, es que a mí mi trabajo me da lo mismo, o sea, nunca me importó porque yo lo que quería era llegar a casa de mi esposa y pasar el mayor tiempo posible con ella. O sea, yo lo que quería era que eran las 5 para ya estar en mi casa e ir a mi casa con ella. De hecho, él tiene su crisis de sentido a raíz de la muerte de su esposa, ¿no? Digo, ahora, Entonces, para él, ajá. No, perdón, no, sí, sí. adelante. Bueno, es que lo que iba a preguntar, ahorita que señala esto, por ejemplo, ¿hay de alguna forma está delimitando o ejerciendo una relación entre el sentido de la vida y lo que haces? Entonces le quería preguntar justamente eso. ¿Hay alguna relación, y ya digo, ya para terminar, que es el episodio con esta pregunta, ¿hay una relación Ujú. entre el sentido de la vida y las razones por las que elegimos hacer ciertas acciones u otras acciones? Sí, sí, sí. De hecho, Wolf habla de, mira, típicamente en el bienestar, es decir, las cosas que son buenas para la persona que vive esa vida,
tenemos razones de tipo, le llaman como prudenciales o razones de interés propio, ¿no? Hacemos las cosas porque pues, nos dan placer, porque traigo ganas de comerme esto, porque traigo ganas de ir a este lugar, porque me beneficia a mí, ¿no? Esa es una manera de las razones. Otra es las razones que se dan por deber, que es como muy el aspecto de la moralidad, ¿no? Y que a veces son extrañas cuando las usamos como razones para otra cosa, ¿no? O sea, imagínate que se enferma un amigo y tú lo vas a ver y le dices, ah, oye, pues, te dice, gracias por venir. Y luego tú le dices, bueno, es que es mi deber como amigo. Yo la verdad ni siquiera quería estar aquí, pero el deber marca que moralmente hablando yo debería estar aquí, como que tu amigo, pues gracias por venir, ¿no? Y bueno, dice, el deber y el interés propio típicamente son como dos razones que tenemos para nuestras acciones, pero hay como las acciones por sentido tienen otro tipo de razones, ¿no? Ella, si mal no recuerdo, habla de acciones por amor, o sea, le llama como acciones por amor. Es esa, dice, si mal no recuerdo el ejemplo, pero da el escenario de la mamá que está cosiendo el disfraz como no me acuerdo qué disfraz, pero como el disfraz de abejita de su hija a las 3 de la mañana, pues no lo hace por gusto, tampoco, o sea, por interés propio, tampoco como que por deber de madre, digo, habla, o deber de padre, supongo que algunos sí apelan a eso, pero lo hacen más por unas razones, ella dice como de por amor, ¿no? Que esa relación le da cierto sentido a su vida, esa relación en el caso de un padre o una madre, ¿no? O sea, muchas de esas cosas y piensa en alguien, te digo, esos ejemplos clásicos, un científico, un chef, alguien apasionado que hasta le dices, es que no entiendo por qué haces esto, ¿no? O sea, pues ni te beneficia, ni estás ganando dinero, ¿por qué juegas esta liga de fútbol de los domingos con tus amigos? No, o sea, ni te beneficia, ni estás ganando dinero, hasta llegas de genio, etcétera, ¿no? O sea, y dices, bueno, es que lo hago porque algo es lo que me hace pararme en la mañana, ¿no? Ese es el tipo de razones que apela el sentido según Wolf, ¿no? Te Claro. digo, algunas de las objeciones es, pues, la parte objetiva, quién determina que es valioso, ¿no? De hecho, se le ha criticado que más bien se debería llamar intersubjetiva la postura, porque más que objetivo, como que sea un valor eterno, pues es una comunidad el que le da valor a la actividad, ¿no? Una cosa que, quién sabe, a lo mejor en algunos años contar cabellos en la cabeza sea algo bastante valioso y alguien encontrará sentido en eso, ¿no? Sí, yo creo que, de hecho yo creo que en realidad es uno de los grandes problemas que siempre nos encontramos en humanidades, ¿no? Como el hecho de, bueno, cómo mides, quién determina, cómo delimitas esto que es difícilmente delimitable, ¿no? Y algo como el sentido de la vida, pues es bastante difícil. Pero Sí, bueno, sí, sí, digo, definitivamente sí. no, 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 nada adelante. más para Sí, sí. agregar en lo que comentas. Me gusta el ejemplo de los videojuegos porque cuando escribió esto, me imagino que eran finales de los 90, principios de los 90, la industria del videojuego era muy distinta como es ahorita, ¿no? Sí, claro. 90, 2000, ¿no? Sí, sí. Ahorita ve y dile a los que llenan los estadios de eSports que esto no tiene sentido y como que te van a decir, oye, pero pues hasta gano un montón de dinero, ¿no? Pero Justo. vamos, de nuevo, no es tanto la actividad en sí, pero cómo mucho dirían otros filósofos, cómo te relacionas con la actividad, ¿no? Claro. Sí, que digo, justamente nuevamente es un debate y que podemos estar horas, ¿no? Diciendo de cómo delimitamos esto del sentido de la vida. Claro. Pero bueno, digo, como dije, podríamos seguir horas y la verdad estaría bastante interesante. Y si tuviéramos tiempo y no tuviéramos tantas tareas y si le diéramos sentido a esa actividad, con gusto lo haríamos. Digo, Espero desgraciadamente que ya lo se nos hagan por acabó el sentido. tiempo, efectivamente, ya se nos acabó el tiempo, pero igual le agradecemos mucho que haya venido, que nos platicara, honestamente estuvo muy interesante. Y si puede la audiencia y también nosotros nos daremos la vuelta ahí por el texto de Susan Wolf. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por venir, profe, le agradecemos. Y pues nada, muchas gracias a la audiencia por escuchar. Y pues nada, nos veremos en el siguiente Apolíneos. Muchas Gracias a ustedes y a todos y todas. gracias, pues.